Estado de Chiapas, la diputada Sonia Catalina Álvarez. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor secretario, licenciado Aquiles Espinosa García. Compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del secretario de Movilidad y Transporte es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará al secretario un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta, recordándole a los compañeros diputados y diputadas que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 68ª legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de las diputadas y diputados integrantes de la comisión, me dirijo a ustedes. Chiapas tiene un gobernador itinerante que no se solaza disfrutando del poder en las oficinas del palacio. No, se mueve intensa e incansablemente por todos los rincones del Estado y por eso sabe qué es la movilidad. El día de hoy, viernes 9 de diciembre de 2022, en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, vengo a comparecer ante la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con el propósito de realizar la glosa y ampliar el cuarto informe presentado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Saludo con aprecio y reconocimiento a las diputadas y a los diputados integrantes de la comisión, diputado presidente Rubén Antonio Suárez Quinca, diputada vicepresidente Yolanda del Rosario Correa González, a los diputados vocales, diputada María Reyes Diego Gómez, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, diputado Enrique Zamora Morlet. Asimismo, saludo cordialmente a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidente de la mesa directiva, y desde aquí envío un saludo al diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Y aprovecho para felicitar a la presidente Sonia Catalina Álvarez por su atinada conducción en la sesión del Congreso el día de ayer, en que compareció el señor gobernador a presentar su cuarto informe de gobierno. El gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas realizó al inicio de su administración una minuciosa revisión y reingeniería del andamiaje legal y constitucional que permitió sentar las bases para la necesaria transformación de Chiapas, imponiendo el orden institucional, garantizando la vigencia del Estado de Derecho y propiciando las condiciones para el bienestar de los ciudadanos con el fin de eliminar la desigualdad perniciosa, la marginación y la pobreza. Con gran vocación, este gobierno se ha esforzado en superar el rezago ancestral y por doquier se advierten ya los efectos positivos de las políticas públicas eficientes y contundentes. El transporte es una actividad fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo social de los pueblos y comunidades, dado que constituye el eslabón primordial del proceso económico y el medio más importante para la movilidad de las personas. Las condiciones precarias que en el sector del transporte prevalecían al inicio de este gobierno
han cambiado luego de las acciones que durante 4 años hemos implementado. Hoy existe un panorama diferente porque ya hay bases sentadas para el óptimo funcionamiento del transporte y la movilidad. Planeación estratégica y táctica, normas claras y precisas, combate frontal a la corrupción, equilibrio entre la oferta y la demanda, estudios de factibilidad y socioeconómicos, capacitación constante a operadores, proceso para otorgar concesiones, gestión de infraestructura adecuada, labor efectiva de vigilancia, inspección y supervisión, sistemas integrados y de modernización, reordenamiento y registro y control, entre otros, hoy son una realidad y no solo promesas y letra muerta en el papel. Las acciones que se han realizado, además de atenerse al marco jurídico, están alineadas a los planes nacional y estatal de desarrollo 2019-2024 y enfocadas en atender los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El informe de actividades a ustedes enviado se presenta en 3 apartados que a continuación se describen en forma sumaria. Transporte íntegro y regulado. En la Secretaría de Movilidad y Transporte le apostamos a la integridad y al orden que permita modernizar el transporte. Instrumentamos un programa de regularización a permisionarios y concesionarios con la finalidad de reducir el transporte irregular, actualizar refrendos, homologar la identidad visual de los vehículos, garantizar que todas las unidades que presten el servicio público de transporte cuenten con pólizas de seguro vigente y que se encuentren debidamente incorporadas al registro vehicular, procurando de esta manera un servicio regulado y seguro para las y los usuarios. Durante este ejercicio, por concepto de refrendos, altas y bajas vehiculares, canje de placas, revisiones vehiculares, constancias de autorización de ruta y zona, entre otros, llevamos a cabo 7.526 trámites, con lo cual se logró ingresar a las arcas del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, 61.779.270 pesos. Para tener un equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio, establecer la modalidad de los servicios de transporte en todas las zonas del territorio del Estado y otorgar concesiones y permisos, son indispensables los estudios técnicos de factibilidad. Estos estudios permiten conocer la necesidad real del servicio público de transporte y determinar el número de vehículos que se requiere en un municipio determinado. Durante el presente ejercicio realizamos los estudios técnicos de factibilidad en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Palenque, Ocosocuautla, Cintalapa, Berriozábal, Copainalá, Acala e Ixtapa. Elaboramos un manual de identidad que homologa la imagen de los vehículos del Servicio Público de Transporte y que permite a los usuarios identificar con facilidad las modalidades de servicio existentes y los datos de las unidades. Cabe destacar que, aunque existía la obligación de elaborarlo, no se contaba con ningún lineamiento de este tipo y por primera vez fue creado por esta administración. El manual explica detalladamente la implementación y distribución correcta de logotipos, tipografías, colores, números económicos y de placas, líneas telefónicas de atención y emergencia y códigos QR. Prevé además la colocación de un distintivo que permita conocer la compañía con la que está asegurado el vehículo, así como la colocación del certificado de aptitud dentro de la unidad. Las disposiciones son obligatorias. Para combatir el transporte irregular, entre otras acciones, a través de las 15 oficinas de enlace regionales que brindan atención a los 125 municipios, llevamos a cabo 1.286 operativos de vigilancia, inspección y supervisión, en los que se revisaron 46.598 vehículos. Realizamos 18.187 reuniones y audiencias con dependencias de los 3 órdenes de gobierno, presidentes municipales, concesionarios, permisionarios, organizaciones de transportistas, usuarios del transporte público y otras personas involucradas en el sector. Asistimos a 1.453 mesas de seguridad y 328 reuniones de comités regionales. De acuerdo con la Ley de Mejora Regulatoria, publicamos en el portal del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios
los 83 trámites y servicios con los que actualmente cuenta la Secretaría, otorgando así seguridad jurídica a los ciudadanos. Elaboramos el reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, que fue publicado el día 13 de abril de este año en el periódico oficial número 220, que amplía y especifica las disposiciones a que debe sujetarse el servicio público de transporte en el Estado. Desde hace más de 11 años en todo el Estado no se habían otorgado concesiones. Eso trajo como consecuencia el surgimiento de grupos de personas que, sin concesión o permiso, empezaron a prestar el servicio de manera irregular, provocando conflictos en el sector transportista. Merece la pena ejemplificar el caso de Tuxtla Gutiérrez. En enero de 2017, transportistas concesionarios suspendieron sin autorización la prestación del servicio público de transporte, inconformes con la decisión del gobierno del Estado de no incrementar el monto de la tarifa autorizada para el servicio colectivo urbano, generando diversos inconvenientes a los usuarios y a la ciudadanía en general. Por tal motivo, el gobierno tomó la decisión de utilizar unidades oficiales de las diversas dependencias del Ejecutivo Estatal para que supieran la prestación del servicio. Sin embargo, los vehículos fueron insuficientes y su uso representaba un gasto excesivo. Dada la imperiosa necesidad de resolver esta problemática, la Secretaría de Transportes emitió el 12 de enero de 2017 un acuerdo con el que autorizó la prestación del servicio público de transporte en la modalidad de colectivo, por el que unidades particulares empezaron a prestar de manera provisional el servicio de transporte. A la convocatoria se sumaron personas con vehículos compactos que, luego de restablecerse el orden, continuaron prestando el servicio, pero en la modalidad de pasajeros tipo taxi, amparados por un acuerdo que fue suscrito entre los dirigentes de los grupos transportistas, que además buscaban asegurar el beneficio de una concesión y que tácitamente admitió la entonces Secretaría de Transportes. En el año 2019, la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que algunas de estas unidades toleradas estaban siendo utilizadas para delinquir. La Secretaría no contaba con el registro de las mismas, por lo que se tomó la determinación de realizar un censo que derivó en la asignación de un número progresivo para las unidades con la nomenclatura diferente para distinguirlas del transporte concesionado. Esta medida contribuyó a reducir el índice delictivo. Sin embargo, no era suficiente para acabar con el problema heredado, por lo que luego del análisis de la situación se determinó que era necesario iniciar el proceso para otorgar concesiones en el que se tomaría en consideración no solo a este grupo, sino también a aquellos trabajadores del volante que desde hace años tramitaron expedientes de solicitud de concesión y que hasta la fecha no se les había hecho justicia. Pero ese no era el único problema al cual se le debía hacer frente. El 18 de noviembre de 2016 fue emitida para el Estado de Chiapas la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y ello obligó al actual gobierno a elaborar nuevas estrategias e implementar medidas más eficientes para incrementar la seguridad de las mujeres en diversos ámbitos. Por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte creó la política pública denominada Taxi Seguro para Mujeres, única en el país, que consiste en concesionar vehículos para mujeres, conducido por mujeres y de uso exclusivo de mujeres. Sí, vale la pena un aplauso. Asimismo, como parte de la política de inclusión promovida por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se tomó en cuenta en este proceso de manera especial a un grupo de personas con discapacidad solicitantes de concesión. La Secretaría instrumentó un minucioso proceso para otorgar concesiones en la modalidad de pasajeros tipo taxi, por el que se revisaron exhaustivamente 6.765 expedientes de solicitantes de concesión, datados algunos desde 1986. Así, con base en el estudio técnico de factibilidad que determinó la posibilidad de concesionar hasta 1.650 vehículos y, una vez concluida la revisión de los expedientes, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, el 5 de diciembre de 2022 se presentó al Comité Consultivo en Materia de Transporte Público el dictamen por el que se declaró procedente el otorgamiento de concesiones en la modalidad de pasajeros tipo taxi, el que fue aprobado por unanimidad
estableciéndose el otorgamiento de concesiones para 1.607 vehículos, además los 232 vehículos que serán para mujeres trabajadoras del volante, impulsando con ello la equidad de género y, al ser uso exclusivo de mujeres, las operadoras tendrán certeza de su seguridad e integridad física. Parte importante del proceso de regularización del servicio público de transporte fue haber incluido dentro de la regulación del denominado mototaxi, que desde el año 2005 operaba al margen de la ley. En ese sentido, el artículo 8º transitorio de la ley estableció un mecanismo eficiente para reglamentar su autorización y funcionamiento, tener el registro y control de los mismos, frenar el ingreso de vehículos irregulares e inducir la sustitución de los vehículos tipo mototaxi por vehículos tipo ecotaxi. Es preciso señalar que este servicio únicamente se está autorizando en los municipios en donde existen este tipo de vehículos y que acrediten estar prestando este servicio desde antes de 2017. Acala se convirtió en el primer municipio en concretar esta regularización, otorgándose un total de 387 permisos, de los cuales 197 fueron para mujeres y 190 para hombres. De la misma manera se otorgaron 106 permisos más en el municipio de Iztapa, de los cuales, diputada, 56 fueron para mujeres y 50 para hombres. Se impuso así el orden y se dio fin a la irregularidad con el que se venía prestando el servicio. Movilidad cualificada progresiva. El dominio del movimiento de un vehículo destinado al servicio público de transporte no solo requiere de habilidades para conducir, exige además que el operador se encuentre autorizado, registrado y capacitado por la Secretaría de Movilidad y Transporte y cuente con certificado de aptitud. Este año impartimos 76 cursos de capacitación con los que beneficiamos a 3.066 operadores de diferentes municipios, precisando que 704 pertenecen a pueblos y comunidades indígenas y entre ellos se encuentran 127 mujeres. En lo que va de nuestra administración hemos formado a 7.679 operadoras y operadores, generando cambios de actitud y mejorando aptitudes para dar una atención calificada al usuario. Seguimos trabajando en la instalación de un sistema integrado de transporte en Tuxtla Gutiérrez. Hemos gestionado la realización de un proyecto que requiere de una inversión de 1.291 millones de pesos, de los cuales 313 millones aportará la Federación, 488 millones invertirá la iniciativa privada y 490 el Estado y o municipio. La gestión de la aportación federal se encuentra muy avanzada. Hay ya un grupo de empresarios comprometidos para hacer la inversión y las instancias del gobierno del Estado están buscando la aportación correspondiente a través de la donación de terrenos u otros inmuebles. Este proyecto permitirá consolidar la infraestructura para un sistema de transporte público metropolitano moderno, de calidad, con operadores altamente calificados, seguro, con atención a grupos vulnerables, con espacios exclusivos para mujeres, en fin, un medio de transporte que se convierta en la opción para que los particulares prefieran su uso en vez de sus vehículos propios. En lo que se refiere al sistema de rutas urbanas para el servicio público de transporte de la modalidad de pasajeros tipo colectivo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez existen 127 rutas autorizadas, de las cuales operan 110 con 2.080 unidades. Para que los usuarios visualicen los diferentes itinerarios de servicio y las 127 rutas para llegar a su destino, se dispone de una herramienta a través del enlace https://geoweb.chiapas.gov.mx/mapas/. La Secretaría realizó un estudio de reordenamiento de las rutas urbanas de Tuxtla Gutiérrez, cuya aplicación permitirá reducir el número de rutas de 127 a 63. Serán rutas largas que le darán al transportista la oportunidad de un ingreso mayor. Se evitará el congestionamiento de vehículos y los usuarios reducirán los gastos de su traslado. Estamos impulsando el uso de nuevas tecnologías que propicien la modernización del servicio público de transporte, mejorando las condiciones de la movilidad. Estas deben estar apegadas a la normatividad aplicable para ofrecer al usuario confianza, certeza y seguridad durante su traslado. La Secretaría emitió la primera constancia de autorización de plataforma tecnológica para ofertar el servicio a través de su aplicación a la empresa chiapaneca Qualicap,
Por medio de ella, los usuarios podrán contratar el servicio de vehículos concesionados desde la comodidad de su domicilio, oficina o cualquier lugar donde se encuentren a través de sus teléfonos móviles. Parte de la modernización es contar con terminales de corto recorrido dignas que generen impactos positivos como el ordenamiento urbano vial y el desarrollo comercial de la región. Actualmente en la entidad existen 8 terminales en operación construidas con recursos del gobierno del estado y de los diferentes ayuntamientos. Están ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Huixtla, Tonalá, Copainalá y Nuevo Juan de Grijalva. Sumado a ellas, el pasado 9 de noviembre pusimos en operación el paradero en Ocosocuautla de Espinosa y el 16 del mismo mes el paradero en el municipio de Villaflores. Pronto será una terminal de corto recorrido. Continuamos dando atención a los socios de las empresas Situxa y Situtap, mejor conocidas como Conejo Bus y Tapachulteco respectivamente. Para el caso de Situpsa, se gestionó el recurso para el pago de la liquidación de los 83 extrabajadores de la empresa, cuyo monto fue por la cantidad de 16.265.830 pesos y 72 centavos. Así como para el pago de 10 meses a los socios por la cantidad de 28.427.413 pesos y 30 centavos, recursos que fueron pagados en su totalidad. Los días 11, 12 y 13 de febrero del presente año se efectuó el pago directo a 29 socios que acudieron a las oficinas de la Secretaría luego de que fueron notificados los 105. El recurso correspondiente al resto de los socios fue consignado a los juzgados del ramo civil del 1º al 4º de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, a fin de que dicho recurso estuviera disponible para que pudieran cobrarlo. Además, se pagaron los adeudos acumulados por créditos fiscales, contribuciones y pago a proveedores por la cantidad de 78.744.342 pesos y 84 centavos. Hasta la fecha, la empresa Situxa le ha costado al gobierno del estado 1.305.730.633 pesos y 55 centavos. Repito, 1.305.730.636 pesos y 55 centavos. Es importante mencionar que el pasado 7 de octubre se llevó a cabo la primera Asamblea General Especial Extraordinaria de Socios Accionistas de Situpsa con la finalidad de acordar la disolución anticipada de la sociedad. En dicha asamblea se alcanzó el quórum requerido. Sin embargo, ante la negativa de algunos socios de aceptar el orden del día propuesto, toda vez que exigían la inclusión de otros puntos, se acordó posponerla para realizarse en próxima fecha. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y nos hemos mantenido en contacto constante con los socios, ya sea en diversas reuniones de trabajo o bien en colaboración con la Secretaría General de Gobierno. Por lo que se refiere a la empresa Situtap, el cierre de operaciones se dio sin contratiempos. Los socios estuvieron de acuerdo, ya que la Secretaría aceptó que en las rutas del Tapachulteco ellos continuaran prestando el servicio con sus vehículos colectivos concesionados. El pasado 8 de noviembre se realizó la última asamblea en la cual se rindió y aprobó el informe final del ejercicio de los recursos para luego gestionar ante el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía el aviso de liquidación de la empresa y baja definitiva. El gobierno del estado para saneamiento de la empresa cubrió el total de 17.152.652 pesos y 38 centavos. Actuación transversal. La sociedad operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, SOAYAC, es la empresa que tiene bajo su cargo la operación de este aeropuerto y el desarrollo de proyectos para el mejoramiento futuro. Este año en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, la recuperación de la afluencia de pasajeros ha sido extraordinaria, alcanzando niveles de 115.32% con respecto a 2019. Lo que demuestra de manera tangible la reactivación económica de nuestro estado debido a la movilidad de los pasajeros que han retomado sus actividades comerciales y de negocios. En relación con la conectividad aérea, hoy en día ya se han recuperado todas las frecuencias de las rutas a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana y Mérida,
con un excelente factor de ocupación de 81.35% al mes de septiembre del año en curso. Cumpliendo el objetivo de alcanzar la conectividad internacional en nuestro aeropuerto, en abril del presente año inició operaciones con TAC Airlines la ruta Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de Guatemala y viceversa, construyendo así un importante puente aéreo con Centroamérica, ruta que al día de hoy se encuentra con un factor de ocupación de 76%. Dicha empresa es la aerolínea bandera de Guatemala, reconocida como la aerolínea del mundo maya, que a través del aeropuerto de La Aurora, Guatemala, nos conecta con Honduras, El Salvador, Belice y próximamente Costa Rica y Panamá, con el objetivo de fortalecer la valiosa relación que siempre ha existido entre los países hermanos y contribuir considerablemente al desarrollo económico, social y turístico de ambas regiones. Respecto a la carga aérea, con corte al mes de septiembre del presente año, se han transportado 568.29 toneladas a través de las aerolíneas que operan en nuestro aeropuerto y que nos conectan a los diversos destinos nacionales. Ante la recuperación de la afluencia de pasajeros, se llevaron a cabo los trabajos para la ampliación de 108 espacios en el estacionamiento público, incrementando su capacidad a 448 cajones en total, todo ello para atender la demanda del servicio, misma que durante todo el año se ha mantenido con una ocupación de casi 100%. En cumplimiento de lo establecido por las normas nacionales e internacionales en materia de aeronáutica, ante el compromiso de estar a la vanguardia de la prestación de servicios aeroportuarios, del 19 al 21 de septiembre de 2022 se atendió con éxito la revisión por parte del personal asignado por la Dirección de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil, con lo cual se logra la renovación de la certificación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Asimismo, el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, SMMS, se encuentra en la fase 4, garantías de la seguridad operacional, siendo uno de los primeros aeropuertos de la red ASA en alcanzarla. Este año iniciaron las obras de la ampliación y prolongación del rodaje Charlie a la plataforma y hangar de carga como primera etapa del sistema de infraestructura estratégica aeroportuaria, que se complementará con el parque logístico y centro de consolidación para terminación y empaque y la terminal multimodal de corto recorrido para pasajeros y carga, siendo esta la infraestructura adecuada para potencializar nuestra importante actividad primaria y así poder llevar del campo a la mesa de todos los consumidores los productos de nuestro Estado. Este año, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, encabezamos la tercera sesión ordinaria de la SOIAC con el fin de seguir coadyuvando en el fortalecimiento de la empresa, su operación y sus instalaciones. Desde la Secretaría de Movilidad y Transporte estamos llevando a cabo acciones que coadyuvan en la consecución de los objetivos de la propia Secretaría y de la Administración Pública, construyendo relaciones sólidas con entes gubernamentales, privados y civiles para ejercer nuevas funciones de manera integral en beneficio de los sujetos de la movilidad. Por ello, desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y con base en el plan de trabajo de la Unidad de Enlace de Igualdad de Género de esta Secretaría, gestionamos el curso denominado Capacitación Presencial a Servidoras y Servidores Públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, nivel básico, impartido por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, IAP, por el que se certificaron 11 servidoras y servidores públicos que recibieron las cédulas de resultado del estándar de competencia correspondiente y quienes, a su vez, han capacitado en este enfoque a más del 70% de los trabajadores de la Secretaría. Adicionalmente, se gestionó ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública una capacitación en materia de ética e integridad denominada Código de Honestidad y Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Chiapas, que fue impartida a todo el personal. Los convenios de colaboración interinstitucional permiten mejorar la atención a los ciudadanos, favorecer los procesos administrativos, desarrollar las capacidades institucionales, así como diseñar, ejecutar, optimizar, dignificar
y elevar la calidad de los servicios. En ese sentido, suscribimos un convenio de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para fomentar la inscripción de los vehículos del Servicio Público de Transporte en el Registro Público Vehicular, REPUVE, evitando que cuenten con reporte de robo o sean utilizados en la comisión de posibles actos delictivos. De la misma manera, firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Protección Civil para la obtención de certificación en el estándar de competencias para operadores de transporte público. Se impartirá certificación en los estándares de competencia EC 0460.01, operación del vehículo colectivo van, cuyo propósito es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como operadores de vehículos en la modalidad de pasajeros tipo colectivo. Asimismo, con el objeto de proporcionar herramientas para combatir la corrupción, prevenir el delito y fortalecer la seguridad ciudadana, la Fiscalía General del Estado impartió cursos de capacitación a operadores del Servicio Público de Transporte, a concesionarios y permisionarios de todo el Estado y al personal de la Secretaría. También firmamos un convenio con la Cruz Roja Mexicana por el que los operadores podrán adquirir conocimientos y las competencias necesarias para la aplicación del protocolo de primeros auxilios ante alguna emergencia y disminuir las probabilidades de daño corporal en los usuarios. Permítame, por favor. Diputadas, diputados, hoy Chiapas tiene rumbo. En el horizonte se avista un destino promisorio. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas conduce con firmeza, honestidad y eficiencia el gobierno del Estado. Los funcionarios de la administración pública, siguiendo su ejemplo, actuamos con altura de miras, estricto apego a la ley y absoluto respeto a los derechos humanos. El rescate de valores perdidos permite a este gobierno devolver al pueblo la confianza para otra vez creer en la política y despertar esperanzas de un futuro en el que todas las personas, sin ninguna especie de discriminación, puedan vivir mejor. Como pueden ver, Chiapas se mueve. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias. Hemos escuchado con mucha atención la participación y comparecencia del secretario de Movilidad y Transporte, el licenciado Aquiles Espinosa García. Tiene el uso de la palabra la diputada Yolanda del Rosario Correa González, vicepresidenta de esta comisión. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa, estoy un poco ronca, afónica casi. Solamente felicidades, secretario. Del año pasado a lo que hemos visto se ha visto un gran avance. Mi pregunta, yo quisiera saber de los mototaxis. Sé que van a seguir otros municipios, la zona costa y la frontera sur. Tenemos un problema muy grave de mototaxis. Preguntarles si ya está dentro de su plan o ya se está ejecutando, qué avance tienen sobre esto para regular en esa zona los mototaxis, que sí traen un gran beneficio, pero que también han complicado la movilidad en esa zona. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario de Movilidad y Transporte. Sí, gracias, diputada Yolanda. Es verdad que el tema del mototaxi era complejo, por eso en el gobierno anterior y en épocas anteriores, en otros gobiernos, cuando se permitió el uso, luego que se dieron cuenta que provocaba conflictos con otras modalidades del servicio público de transporte,
lo quitaron a través del Congreso de la ley. Y pues, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que pues miren, cuando hay un problema de esa naturaleza en muchos vehículos circulando, porque también ofrecen un servicio que es apetecido por la gente del pueblo, los que menos tienen, y no se retiran las unidades, se deja un gran problema. Es lo que ha pasado con el tema de los mototaxis, pero en verdad no vamos a decir que las autoridades pues fueron omisas y que no quisieron hacerlo. Lo que pasa es que retirar esa enorme cantidad de mototaxis que hay en el estado es imposible, porque se necesitaría pues el ejército mexicano. Así que lo que había que hacer, dado que ahí están las mototaxis circulando y prestando el servicio, era pensar de un modo inteligente cómo encontrar una vía para que, aceptando el servicio existente, se controlara el crecimiento del número de vehículos y a la vez poco a poco se vaya extinguiendo. Pensamos entonces que lo primero que teníamos que hacer para poder actuar era darles un reconocimiento jurídico. De otra manera no podemos actuar. Diputado Enrique, si no está en la ley, ¿qué va a hacer la autoridad? Bueno, lo incluimos en la ley, en un transitorio de la ley, publicada en 2020, en octubre de 2020, se dispuso que en aquellos municipios donde existiera el servicio de mototaxis, pues que se respetara con condiciones, que se pudiera otorgar los permisos, pero que estos vehículos estuvieran prestando el servicio 3 años antes de la publicación de la ley, que fue, como dije, si no recuerdo más, el 20 de octubre de 2020. De tal manera que para 2017, los de antes de ese año y que estaban circulando, podríamos darle reconocimiento, es decir, entregarle su permiso. Y luego ahí mismo se estableció que serían sustituidos, una vez que la vida útil de ese vehículo terminara, por vehículos tipo cotaxi, es decir, que no contamine. Si eso sucede, si somos capaces las autoridades de convenir con los permisionarios y también somos capaces de, esto depende no de nosotros, encontrar vehículos con capacidad, entonces pronto ya no van a haber mototaxis. Lo que vamos a ver van a ser ecotaxis. Ahora lo que hay, diputada, es estos vehículos que tienen inconvenientes, es verdad, pero nosotros en nuestras disposiciones secundarias en el reglamento de la ley hemos dispuesto que estos no puedan circular en carreteras, porque entonces es un gran riesgo para las personas. También está establecido que si hay que otorgar los permisos, que se prefiera a aquellas zonas rurales donde no hay servicio en otra modalidad. Pero es verdad que también este servicio existe, diputado Felipe, en todo el mundo, en Europa. Entonces van a Lisboa, a Madrid, a Londres, a París, ahí hay servicio de mototaxi. Ya lo investigamos, pueden hacerlo ustedes también. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que allá no hay esta cantidad que hay aquí, pero la cantidad que hay aquí es porque, ya lo hemos dicho, en Chiapas el transporte es una opción de empleo, porque tenemos un gran rezago, no hay formas de dar empleo a todos los que lo demandan, porque
pues ni hay la inversión suficiente porque no hay condiciones todavía establecidas, ahí vamos, pero hace falta, y porque también tenemos otros factores que hacen que la gente demande cada vez más, que es, por ejemplo, el crecimiento demográfico de alto índice. Y aparte la migración que hay de zonas rurales a las ciudades. Entonces eso provoca un crecimiento enorme de las ciudades y eso provoca también la demanda de los usuarios. Entonces todo eso hace que sea un tema de control difícil el crecimiento de los mototaxis. Pero ahora, diputada, ya tenemos los dispositivos legales y prácticos para evitar que crezcan sin control y que, en cambio, existiendo, permitiendo que existan, sean verdaderamente útiles a el pueblo. De modo que su pregunta es, ¿allá hay vehículos mototaxis? Los hay. ¿Van a ser entregados permisos? Sí, van a ser entregados permisos, pero como le estoy diciendo, no lo vamos a hacer de manera desordenada. Vamos a ser muy cuidadosos para que también, haciendo los estudios de factibilidad, encontremos el número adecuado, como lo hicimos en Acala y como lo hicimos ya también en Iztapa. En Iztapa habían más de 200 vehículos circulando, pero eran demasiados. Entonces, mediante un acuerdo, una negociación, nos ayudó el presidente municipal, pudimos reducirlo a 106. De tal manera que es lo que vamos a hacer en el conjunto de los municipios. Y vaya, hay que decirlo, solamente se van a entregar permisos donde ya existían. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez no va a haber mototaxi, así que no me vayan a reclamar aquí, sobre todo mi querido diputado, que pues es tutleco. No, pues compramos nuestros mototaxis. Gracias. Gracias, estimado secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado tuxtleco, Felipe de Jesús Granda Pastrana. Pues muy buenas tardes, secretario. Pues es difícil, no es algo complicado la Secretaría del Transporte, es algo que hay que lidiar con muchos temas, con muchos frentes. Ahora estábamos viendo la nueva ley, lo que estamos por aprobar de la ley de ingresos del gobierno del estado. Ya no va a existir la licencia para autotransporte, ya van a operar los transportistas, porque realmente no tenía tanto uso, ¿no? Van a operar con una licencia de chofer. Entonces no va a haber una forma tal vez de restringir ciertos temas en el aspecto del el hecho de que ellos sean operadores de transporte público, ¿no? Yo creo que es en la modalidad de combi y de taxi, ¿no? Entonces tenemos el certificado de aptitud, que pudiéramos ver la forma tal vez de que pudieran tal vez ponerles una infracción sobre el certificado de aptitud, como es el tipo el tarjetón en la Ciudad de México, para poder hacerlos entrar en orden, ¿no? A veces vemos que de lo que se queja la gente a veces un poco del desorden, y es lo que tal vez podría servirnos, porque no es lo mismo que tengan una licencia de chofer, que cualquiera la puede tener y cualquiera puede otro agarrar y tomar el vehículo y trabajarlo, a que tuvieran una licencia de aptitud, o certificado, o una licencia de aptitud, o un tarjetón, donde tal vez decirle a la tercera o a la cuarta vez que te infraccionemos, te lo podemos retener un mes, o algún detalle de esos, pero como para ir haciéndolos que entren más en orden, ¿no? Pues una idea que también yo he visto que algo así funciona en Ciudad de México, y tal vez pensar que en un día pudiéramos llegar a hacer algo así. No sé qué opinaría de eso. Muy bien, Felipe, qué interesante lo que planteas, pero mira, debo decirte que con relación a la licencia, la denominamos así y establecimos en el reglamento que tenía que ser de chofer, porque pensamos en la posibilidad de que hubiera una licencia exclusiva para el servicio público, pero al interactuar con la Secretaría de Hacienda, llegamos a la conclusión que era mejor que se estableciera como requisito el de la licencia de chofer, porque esta también exige que
quien la tenga habilidades mayores que un conductor de un vehículo compacto. ¿Cómo lograr que haya un mayor control de los operadores? Así le llamamos nosotros, operadores, los que prestan el servicio, conducen un vehículo del servicio público de transporte. Bueno, obviamente es el binomio, la licencia de chofer más el certificado de aptitud, pero no nos quedamos con eso. Para que tengamos certeza y control de los operadores, hay otras disposiciones que permiten que se mejore la prestación del servicio por parte de los operadores. Por supuesto, la capacitación que damos, más una idea que tuvimos a partir de la experiencia, que se estableciera, diputado, un padrón. Ya comenté en alguna ocasión que vamos a tener un padrón de concesionarios, un padrón de vehículos y un padrón de operadores. Y en el caso de los operadores, un padrón que nos va a permitir tener el control de todos. De tal manera que porque tiene obligación el concesionario, tendrá la obligación de notificar a la Secretaría que contrató a una persona como operador. En consecuencia, nosotros en la Secretaría lo vamos a meter dentro del registro general. Cuando ese operador tenga pues alguna falta, que incurra en una violación de alguna disposición normativa y pues algún usuario o alguna otra persona lo denuncie, ahora ya se puede hacer a través de las redes, nosotros vamos a meternos en el padrón y a establecer una nota. Si el patrón lo despide a ese operador y llegue otro patrón con el nombre del operador, nosotros lo vamos a revisar en el padrón, nos vamos a dar cuenta de la falta que cometió y le vamos a decir: tú no eres apto, no te vamos a dar tu certificado de aptitud. En consecuencia, ya no podrás prestar servicio en el servicio público de transporte. Podrás encontrar trabajo en otra parte, pero aquí ya no. ¿Restringe los derechos de las personas? Bueno, sí, pero está establecido en la ley. Lo estamos señalando, ¿no? Porque hubo una falta. No es porque sea una ley que de por sí esté en contra de los derechos humanos al trabajo que tienen las personas. No, eso lo pensamos. Si hay una falta, tienes que tener una sanción. Y esta es una sanción dura, pero es necesaria. ¿Por qué, diputado? Porque prima el usuario, su seguridad, y tenemos que darle nosotros certeza. Es la obligación de la autoridad darle certeza al usuario de su seguridad, y es una forma de hacerlo, más si se trata de mujeres. Entonces, por eso, diputado, qué bueno que lo pregunta, me permite hacer este tipo de comentarios. Muchas gracias. Gracias, estimado secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Zamora Morlet, vocal de esta comisión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, diputado presidente Rubén Suar. Saludo también a la diputada Sonia Catalina, presidenta de la mesa. Gracias por acompañarnos. A mis compañeros de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones y Transporte. Bienvenido, licenciado Aquiles Espinosa, secretario de Movilidad y Transporte. Le agradecemos el informe que ha dado, informe técnico y detallado de cada una de las actividades que ha venido dando a lo largo. Sabemos que, como decía aquí el diputado Granda, pues son actividades también a veces un poco de roce social, a veces depende el municipio, a veces álgido. Yo no tendría ningún cuestionamiento, al contrario, agradecerle y que se le dé seguimiento a la petición que están haciendo los transportistas de Chanjalé en Tapachula. Ya ve que ahorita lo abordaron, viendo la viabilidad que hay para que ellos puedan ser considerados
sí me gustaría que lo anote en su agenda y que si le podamos dar respuesta a ellos. Ya ve que el diputado es gestor y toca las puertas pertinentes de la Secretaría para que se le pueda apoyar a la ciudadanía. Gracias. Gracias, estimado diputado. Tiene el uso de la palabra el secretario de Movilidad y Transporte. Gracias por esa generosidad, diputado Enrique. Sí, claro, con mucho gusto. Están demandando concesión. Al momento de presentar el proyecto al comité consultivo, vamos a decir, esta se otorga porque se otorga dado que el diputado Enrique Zamora lo pidió en mi comparecencia. Con mucho gusto lo haremos. Sí, vamos a revisar pues que cumplan los requisitos de ley y claro que sí. Yo en la mañana, digo, antes de entrar aquí, los atendí, diputado, y creo que tienen derecho. Es un expediente viejo, así que, y aparte pues están prestando un servicio muy necesario de una comunidad a la ciudad. 17 comunidades que se Sí, beneficiarían. sí, y además les pregunté a ellos si, porque lo que nos limita a nosotros es también si circulan en carretera federal, porque ahí no tenemos competencia, pero me dijeron que no, que son carreteras del Estado. Le dije, bueno, pues no tendremos problema. Voy a comprometer aquí a los integrantes del Comité Consultivo en materia de transporte público para que nos apoyen, ahí están atrás. A quienes le agradezco su presencia. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada María Reyes Diego Gómez, también vocal de esta comisión. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes, queridos compañeros diputados. Agradezco la presencia aquí de la presidenta de la mesa directiva, profesora Sonia Catalina Álvarez. Gracias por su presencia y con nosotros y acompañarnos. Primeramente, quiero reconocer públicamente a usted por ser un secretario que tiene la atención con la ciudadanía. Felicito y reconozco el trabajo que ha realizado al lado de su gran equipo de trabajo, que lo acompañan y lo respaldan en todo momento, ya que estar al frente en esta secretaría no es una tarea fácil. Muchas felicidades por tan detallado informe, y escuchando su informe y revisando la glosa, quiero hacerle la siguiente pregunta. Esta secretaría, a su digno cargo, ¿qué programa está realizando para beneficiar a la comunidad estudiantil en nivel básico en cuanto al pasaje, ya que hasta la fecha el cobro del pasaje en general es para todos los usuarios y los estudiantes no cuentan con un descuento alguno? Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el secretario de Movilidad y Transportes. Muy bien, me pone contra la pared la diputada, pero vamos a esgrimir nuestras armas también para responderle correctamente. Bueno, antes, aprovechando que me da la oportunidad la diputada de contestar su pregunta, quiero recoger la inquietud del diputado Felipe y del diputado Enrique en relación con lo difícil que es el sector en general, en el mundo, en el país, pero particularmente en Chiapas. Lo hemos comentado, la razón por la que el transporte en Chiapas es conflictivo, pues es porque hay una serie de factores que tienen que ver con el rezago ancestral de nuestra tierra, pero también porque ha habido de parte de las autoridades bastante de negligencia, y por eso es que creció el conflicto. Todo se ha conflictuado porque, bueno, pues, ya decíamos, es una opción de empleo, hay mucha demanda de trabajo, hay gente, jóvenes que quieren trabajar, no encuentran otro modo de emplearse y piensan en prestar el servicio público de transporte.
pero resulta, a la vez ha crecido también la demanda de los usuarios, ya explicaba yo por qué razones, pero resulta que pues las autoridades que tenían la obligación de estar revisando periódicamente el número de unidades concesionadas, pues no lo hicieron, porque yo creo que les daba escusor, no les importaba, tenía miedo de tomar decisiones, o porque les reportaba tal vez algún beneficio inclusive de tipo financiero. Y eso es lo que, diputado Enrique, diputado Felipe, convierte el sector en un verdadero galimatías, un verdadero problema para las autoridades, para el gobierno en general y para la autoridad responsable, que es la Secretaría de Movilidad y Transporte. Pero, como ya comenté en mi intervención, con las acciones que estamos llevando a cabo, hemos disminuido esa intensidad del problema. De tal manera que podemos decir con orgullo que por medio de un pacto de civilidad que hicimos precisamente con los transportistas al principio de este gobierno, ellos han sido generosos y pacientes para que nosotros podamos tomar las decisiones necesarias a fin de que pues los problemas se vayan allanando. Entonces, nuestro trabajo, que está muy coordinado con ellos, permite que se eviten precisamente los conflictos, que se prevengan, y una vez que ahora se pueda concesionar todas las modalidades en todo el estado, la principal fuente de conflicto lo vamos a resolver. Y entonces ya será cuestión de que la Secretaría tenga tiempo de realizar trámites cotidianos, ordinarios, sin problemas, y que también se piense en la modernización y la mejora de la movilidad y el transporte. Ahorita ahí vamos cayendo y levantándonos, pero ya habrá tiempo para que se piense en la mejora. Ahorita estamos tratando de llegar a un nivel en el que ya se pueda estar en esas condiciones. Creo que ya casi lo logramos. De 0 a 100 yo digo que estamos ya más allá del 50. Bueno, ahora bien, la pregunta de la diputada. Pues ya decía yo que Chiapas es un estado con mucha pobreza y que pues obviamente hay muchos estudiantes que tienen necesidad y que sería de ayuda que tuvieran un descuento en su pasaje. Lo hemos pensado. Ahora que hicimos la ley, que hicimos el reglamento, estuvimos pensando en eso. Pero hay dos formas de hacerlo. Uno, que el costo de ese descuento lo asuman los transportistas, o que lo asuma el gobierno, como sucede en otros estados, ¿verdad? Que recientemente hay un estado, creo Guanajuato, está pues subsidiando, diputada. Pero tenemos que hablar con la verdad. Miren, en Chiapas tenemos, como ya dije, un gran rezago, y el gobernador ha hecho un gran esfuerzo por no endeudarse. ¿Y eso qué provocó? Pues que se restringiera el presupuesto de todas las dependencias. Todas. No una en particular, todas. La propia Secretaría de Salud tuvo que hacer frente a la pandemia con la ayuda de todos los funcionarios, de organizaciones, de los municipios,
para que pudiera contar con los recursos para hacerle frente. De tal manera que eso es un tema que debemos de tener en cuenta cuando vamos a tomar una decisión. ¿Qué quiero decir con esto? No puede en estos momentos el gobierno del Estado asumir un subsidio de esa naturaleza. El único en el que hemos pensado es en el de Sistema Integrado de Transporte, porque va a costar más o menos lo que le venía costando al gobierno, unos 36, 37, 38 millones de pesos. Pero hacer frente a un descuento de esa naturaleza todavía no lo hemos estudiado, no sabemos la cantidad del monto que podría ser, pero calculamos que sería muy, muy superior. Y en estos momentos no podríamos hacerlo. Yo pienso que deberá hacerse en el futuro. Y ojalá que mejore la situación de Chiapas para que ya nadie tenga necesidad de subsidios. Ojalá. Y bueno, nosotros en la Secretaría también somos muy responsables. No le queremos cargar el muerto a los transportistas. Porque mire, no me lo han preguntado, pero aprovecho porque ellos han estado aguantando el tema de la tarifa. Ahora que nosotros llegamos, diputado Enrique, establecimos una tarifa oficial que nunca había habido. Establecimos una tarifa oficial, pero de la que en la práctica había, que eran de 7 pesos en el colectivo, nosotros le aumentamos 1 peso. Ayuda, no es mucho, pero ayuda. Porque estábamos pensando en que los transportistas, pues con ese ingreso, y sobre todo ahora que la ley establece que hay que dar la concesión que ampare solo una unidad, pues es difícil si no tiene incentivos. Es decir, si la tarifa es baja, pues con un solo vehículo, pues no se alcanzará a tener los ingresos necesarios. ¿Para qué? ¿Necesarios para qué? Bueno, el transportista, diputado, tiene que vivir. Y así como hablamos de tener un empleo digno para todas las personas, para que puedan vivir dignamente, así también el transportista tiene que vivir dignamente. Y entonces tiene que tener un ingreso suficiente que le garantice su vida digna. Primero. 2, el transportista tiene que hacer frente al desgaste cotidiano de su unidad. Le tiene que invertir. O sea, no solamente es combustible, sino también el desgaste mecánico que sufre la unidad. O sea, ya es otra responsabilidad que él enfrenta. ¿Y qué más enfrenta? Bueno, la exigencia de la autoridad que tenga un transporte de calidad. Mire, ya es otra exigencia. ¿Y cómo tiene un transporte de calidad si tiene ingresos bajos? Pues tenemos que nosotros que darles condiciones para que tengan un transporte de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la combi no ande destartalada, pues, que circule bien, que tenga sus direccionales, ¿verdad? Que cuando suban la persona, pues no tenga un resorte ahí que le esté lastimando, ese tipo de cosas. No estamos hablando de otras. Entonces, también tenemos que ser responsables, diputada, con ellos, con los transportistas, con todos los sectores, sí, pero es lo que estamos ahorita enfrentando. Responsables con los estudiantes también, pero ya vendrá. Gracias. Secretario, esta presidencia formulará su participación. Antes quiero reconocer a los líderes del transporte que hoy se encuentran aquí en el Congreso del Estado. Bienvenidos a la casa de todos los chiapanecos, y a las y los funcionarios de la Secretaría del Transporte también que hoy acompañan al secretario. Bienvenidos a la casa de todos los chiapanecos. Secretario, después estaba escuchando con mucha atención la glosa y me permití leerla, independientemente de que también hemos participado en el Comité Consultivo del Transporte y en varias tareas. Sin duda hoy se da un paso muy importante en la capital con el tema del concesionamiento. Después de este concesionamiento, y va
un poco por ahí la pregunta. Sin duda, en el ecosistema de la movilidad, primero hay que pensar en el peatón, luego en los medios alternativos del transporte y al final en el vehículo personal, ¿no? Así debería, o así sería lo ideal para tener una movilidad ágil, moderna. Sin duda, creo que el concesionamiento eso busca, ¿no? La modernidad, dando el primer paso del transporte. Pero bueno, hay otras tareas y asignaturas pendientes. Hoy ya se da el primer paso. ¿Qué tiempo estima, secretario? Y esto también derivado de varias reuniones que hemos tenido con grupos, con asociaciones aquí en el Congreso. ¿Qué tiempo estima después del concesionamiento el reordenamiento de las rutas del transporte colectivo, sobre todo en el centro de la capital del estado, y la modernización a través de centrales de transferencia para un ordenamiento del mismo en la capital? Esa sería la pregunta: ¿qué tiempo se estima después de este concesionamiento y cuáles serían los pasos a seguir para lo propio? Y la otra, dentro de esas reuniones que hemos tenido con asociaciones, con grupos, con diversos cámaras también empresariales, a nivel federal se aprobó la ley de movilidad segura en meses pasados, y se está dando esta aprobación o la homologación en distintos estados de la República. Yo, más que pregunta, estimado secretario, establecer, dada a la apertura, la gran comunicación que hay siempre de usted para atender los distintos temas, creo que en Chiapas pudiéramos ya dar los primeros pasos, como lo han hecho otros estados, a ir viendo la manera de poder transitar la ley de movilidad segura. Aún no hay ningún proyecto, aún no hay análisis, pero es una de las peticiones que los distintos grupos, sobre todo enfocados a una mejor movilidad, han estado solicitando. Entonces, si hay la apertura y el diálogo para que junto con su equipo pudiéramos empezar a dar los primeros pasos y pudiera ser un legado que tanto la Secretaría como esta comisión pudiera dejar al término de la legislatura. Muchas gracias, secretario. Esa sería la participación. Gracias, diputado Rubén. Bueno, Tuxtla merece un transporte a la altura, un sistema de transporte y movilidad a la altura de los que existen en otras ciudades desarrolladas del país. No lo tenemos, pero podemos tenerlo. Luego de la concesión en la modalidad de tipo taxi, que va a resolver muchos problemas, no solamente de necesidad de los solicitantes con expediente, no, otros como el congestionamiento. Nada más de autos compactos circulan más de 600, no de 600, 6,000, casi 6,600. El número que tengo es 6,525. Pero son más. Y de estos, 2,000, casi 2,600 son vehículos irregulares. ¿Ven ustedes? Qué grave problema. Pero bueno, ya con el concesionamiento vamos a reducir ese número y vamos a tener un desahogo del tráfico y también una mejora de la imagen de la ciudad. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque el transporte colectivo, el servicio de transporte de tipo colectivo, también tiene un gran número de vehículos y es un desorden tremendo. Entonces, por pasos vamos primero con lo que ya hicimos, que hay un montón de trabajo que hacer todavía en relación con el concesionamiento de taxis. Luego, al reordenamiento de la ruta, así le llamamos. ¿Por qué no? Para que lo sepan todos los compañeros, porque no tienen información.
¿por qué no otorgamos las concesiones en la modalidad de tipo colectivo? Bueno, porque necesitamos antes hacer el reordenamiento de las rutas, ¿verdad? Y eso no es una cosa fácil. Tenemos que negociar con los compañeros, porque pues ellos representan a grupos de transportistas que tienen cada quien su ruta, y a veces no quieren moverse de ahí, aunque no tengan ingresos suficientes. Es la costumbre, y vamos a luchar contra eso. Entonces va a llevar tiempo, hay que hacer una negociación exhaustiva, convencerlos de que al reducir el número de rutas de 127 a 63 vamos a tener una mejora, porque van a tener ellos un mayor ingreso. Pero ¿cómo los convences de eso a ellos si no lo están viendo? Van a pensar que solo es un supuesto. Nosotros ya hicimos los monitoreos, hay un estudio hecho al respecto, un estudio científico, así lo dice. Pero ¿cómo convences, diputado Enrique, a una persona de eso? Como dijo el chinito, yo quiero ver. Entonces, esa es una parte que vamos a hacer, diputado Rubén. Pero hay más por hacer con el PIMUS, que es el estudio científico al que me refiero. Vamos, y ya lo mencioné en mi intervención, ya está avanzado la gestión de la inversión federal, ya existen los concesionarios que van a invertir, no hay problema, solo falta que concluyamos algún proceso en el Estado para que haya alguna donación de terrenos y nos permita con eso tener listo todo para que empiece a echar a andar el PIMUS. ¿Qué implica el PIMUS? Implica crear infraestructura en estas rutas A y B. Explico, para quien no lo sepa. Ruta A incluye el Boulevard Poniente, Boulevard Oriente y la Avenida Central. La ruta B es la calle Central. Hay que crear infraestructura para que sea funcional el servicio y los usuarios pues tengan un servicio de calidad. Entonces, pero eso lleva dinero, por eso se está gestionando. Además, decíamos, implica que hayan unidades de mucha categoría, de mucho nivel. Como dije, que sean unidades que no contaminen, unidades que tengan dispositivos para grupos vulnerables y unidades que tengan áreas dispuestas exclusivamente para las mujeres. Todo eso. Bueno, no es sencillo, muy importante. Eso habla de la gran calidad que queremos. Ahora bien, ya mencioné infraestructura, vamos con las unidades. ¿Qué más? También mencioné el reordenamiento de las rutas, ¿verdad? Porque necesitamos quitar de ahí el servicio que se presta con colectivos. También las centrales de transferencia. ¿Qué objeto tienen las centrales de transferencia? No son para que se vayan a parar ahí las unidades, de estas unidades que se van a echar a andar para el servicio. No. Es para que se concentren ahí todas las unidades del servicio público de transporte foráneo. Miren los beneficios de un sistema integrado de transporte. Un sistema moderno, vamos a ver si lo podemos hacer integrado, pero un sistema moderno de transporte. Entonces, vamos a tener centrales de transferencia bonitas, donde llegarán los transportistas de Tapachula y podrán estacionarse allí, hacer el ascenso y descenso de pasaje, y el pasaje, los usuarios podrán darse un paseo ahí porque va a estar bonito, habrán tiendas para que se distraigan, gasten su dinerito, si tienen aguinaldo también. De modo que
esas 30 centrales, ya lo sabe bien el diputado Felipe, porque es empresario. Puede que con él lo hagamos. Entonces, esta central va a tener ese propósito, pero va a ser además de mucha ayuda, porque no solamente va a concentrar per se el número de vehículos ahí, ¿verdad?, que vienen de fuera, sino que además va a permitir que se descongestionen las rutas. Pues ya no va a haber tantas unidades entrando por el bulevar e inclusive por las avenidas al centro. Hay pues en el centro 106 paradas, porque todos los que vienen de fuera quieren llegar ahí al centro. Si se pudiera entrar al patio del Palacio, pues ahí harían descenso, ¿verdad? Pero es el caso que todos quieren ahí. Ahora, por eso digo que es complicado, nos va a costar. Estamos haciendo un esfuerzo ya para sacar de ahí, no lo mencionamos, pero lo estamos haciendo, a estos grupos de transportistas que están ahí, y llevarlos ahí donde era la Plaza San Roque. Ahí se está habilitando como una terminal provisional, pero nos va a servir, nos va a ser útil ahí. En fin, que todo este conjunto de acciones, diputado, va a permitir que mejore la movilidad y el transporte. ¿Por qué va a mejorar la movilidad? Porque ya decimos que va a haber infraestructura, ¿verdad? Y porque va a haber un servicio eficiente, pero también esa infraestructura va a permitir que esto que mencionaste, diputado, de la pirámide de la movilidad, se cumpla cabalmente y que podamos observarlo tangiblemente. ¿Cuál es la pirámide de la movilidad? La movilidad le da prioridad a las personas que caminan, a los peatones. Entonces debe haber infraestructura para eso. Enseguida, el transporte en vehículos no motorizados, la bicicleta, por ejemplo, o los patines en otras ciudades donde hay dispositivos para eso. Luego, el servicio público de transporte y finalmente el vehículo particular. Pero el servicio público de transporte debe ser de esta calidad que estamos proponiendo que haya aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, si lo logramos hacer como es posible, entonces verán ustedes que Tuxtla va a ser diferente, porque ya no van a ver estos congestionamientos enormes que hay. Ayer, para llegar al informe del gobernador, tuvimos muchos que caminar desde el Parque de la Marimba para acá. Bueno, ya no va a pasar eso, porque además, ya mencionaba que vamos a quitar los colectivos de los bulevares, que los más de 3.700 vehículos que vienen de fuera van a estar en las centrales de transferencia. Le vamos a agregar algo más, diputados. Los vehículos particulares que viniendo de allá de Cacahuatán, del Tapachula, Tonalá, de Riozábal, quieren ir a San Cristóbal a caminar allá en los pasos estos los peatonales y comprar allá artesanías, disfrutar de lo bello que es la ciudad, no van a pasar allá por el centro, porque ahorita tienen que pasar por el centro de Tuxtla Gutiérrez, o bueno, pues, por Tuxtla Gutiérrez, pero ya no. Se están construyendo pues ahí el puente, que si causa molestias ahorita será para bien. Se va a hacer una gasa allá en La Pochota, el puente otros dos puentes que van a estar ahí en la torre, y otro más que nos va a sacar atrás de la escuela de enfermería, de tal manera que el que venga de allá ya no va a pasar por el centro, no se va a entretener, va a ser muy fluido, aparte de que los camiones y esos que vengan van a pasar por allá por el nuevo libramiento sur que hay.
De tal manera que vamos a tener una ciudad gozable, disfrutable, que es lo que merecemos los tutlecos. Y ahora con lo que se está haciendo del embellecimiento de la ciudad, pues vamos a tener una ciudad como merecemos los chiapanecos, una capital a la altura de cualquier otra. Pero para eso se necesita un poco de visión y también un poco de vocación en el gobierno. Ahora lo hay, según ya lo comentamos. Ahora bien, la otra pregunta, ya no me acuerdo, ¿me puedes ayudar? La última. Lo de la homologación. Lo de la homologación de la ley de movilidad. Bien, sí. Que se está. Sí, en relación con la homologación, podemos disponer de inmediato que haya un grupo de ustedes con un equipo ahí de la Secretaría para que lo platiquemos, pero debo decir algo. Nosotros tenemos que homologar nuestra ley a la ley general. Ya hay una disposición general y no podemos evitar, hagan de cuenta que es un zapato donde vamos a meter el pie. Y si el pie está muy grande, hay que ajustarlo. Y si está chiquito, pues hay que ponerle algodones. Es una camisa de fuerza. Tenemos que ajustarnos a esa disposición del federal. Para fortuna de nosotros, con el diputado Rubén, hicimos una ley que nos ayudó el Congreso en su elaboración y publicación, aprobación y publicación, que está en relación con la otra, ni se diga, pero muy avanzada en relación con otras leyes locales. Nos adelantamos, era la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, hay algunas otras disposiciones que hay en la ley general a la que nosotros nos tenemos que sujetar, pero que nosotros consideramos que es más adelantada la nuestra, que las disposiciones que tenemos, no quiero ser soberbio, pero son mejores que las que están allí. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, con quien corresponde, ya sea el Congreso Federal o ya sea la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, para que explicarles y decirles que nuestra ley comprende eso y más. Porque no es que la obligación sea solo de homologarnos y, diciendo lo mismo que la ley, sino que nuestra ley no esté atrás de la ley federal. Si puede estar adelante, pues que bendito Dios. Y eso es lo que hicimos. Vamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, platiquemos, y si hay cosas importantes que se puedan incluir en relación con esta adecuación que vamos a hacer con la ley general, pues la hacemos inclusive de inmediato. Muchas gracias, secretario. Se instruye a la Secretaría tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 68ª legislatura. Esta Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes agradece la distinguida participación del licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, dando por concluidos los trabajos de esta comisión. Gracias,